En la historia de la comunidad Nikkei peruana, hay aún muchos relatos que contar. Desde fines de la década de 1940, culminada la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes japoneses y sus descendientes iniciaron una nueva etapa. Se crearon diversas organizaciones y se reactivaron otras que motivaron labores sociales y culturales. Te invitamos en este ciclo a conocer más sobre estas agrupaciones y a sus principales protagonistas. La generación Nisei. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conversatorios Memorias Nikkei. Soy Haroldo Higa y esta noche conoceremos a la Asociación Femenina Peruano-Japonesa, llamada inicialmente como Perú Nippon Fujinkai. Acompáñenme a conocer su historia y obras que han perdurado hasta hoy. Vamos a dar la bienvenida a la señora Rosa Nomura. Buenas noches. Buenas noches, gracias. La señora Ria Tsuboyama. Buenas noches. La señora Kei Saito. Buenas noches. La señora Francis Sakata. Buenas noches. Y la señora Luisa Nomura. Buenas noches. Hoy me encuentro en un programa sumamente especial. Estoy un poquito nervioso porque estoy acompañado de 5 bellas damas empoderadas y fuertes. ¿Quiénes son? Fujinkai. Estamos con Fujinkai. Vamos a dar un aplauso, por favor. Era hora. La verdad que estoy sumamente contento de estar con 5 mujeres representantes de la comunidad peruano-japonesa, la comunidad Nikkei. Vamos a contar un poquito qué significa Fujinkai, la historia de Fujinkai, ¿no? Me gustaría que no solamente yo, sino todos los espectadores puedan conocer un poquito de qué se trata Fujinkai. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí. Un ratito, se me olvidaba. Hay algo particular en sus nombres que he ido descubriendo. Veo que todos tienen unos nombres particulares. Me preguntaba yo si eran sus nombres originales o no. Yo soy Toya porque soy Victoria. Toya porque es Victoria. O sea, te dicen Toya. Me dicen Toya. Ah, ¿y en casa cómo te dicen? Igual Toya. Ya, pero igual, ¿yo te puedo decir Toya? O... Claro que sí, con todo gusto. Encantado, muchas gracias. A ver, cuénteme su historia. A ver, no, de los nombres. De los nombres. En el caso de mi nombre, Gloria es mi nombre oficial. ¿Ya? Yo soy Gloria Takano, en mi DNI, ¿no? Viuda Ajá. de Tsuboyama. Ya. ¿Ok? Ya. Pero el nombre Gloria fue algo muy gracioso porque el día que yo nací, mis abuelos tenían una fábrica que producían oshoyu y chicha de jora. Ajá. Y ahí había trabajadores obreros, ¿no? Uh-huh. Y cuando se enteraron que yo nací, uno de ellos dijo, Gloria al cielo. Ah. Y por esa razón me pusieron Gloria. Ajá. Pero el problema es que cuando me inscribieron, mis abuelos japoneses, mi mamá japonesa, y no podían pronunciar Gloria porque en japonés no existe la L. Y optaron por quitar la Glo y llamarme Ria. Claro, porque uno piensa que es un nombre japonés originario, Sí, ¿no? Sí, ¿no? pero es la mitad de Gloria y desde chiquita yo soy Ria. Tenemos a Toya, ¿no? A Ria y Kei, en tu caso hay algo Bueno, yo me particular? llamo Keiko, ¿no? Entonces, También, Kei de Keiko. Keiko, ¿no? Muy bien, qué Sí, bonito. mi nombre completo es Elena Keiko Gushiken Tokashiki de Saito. Así está en mi DNI. Ya. Muy bien, Kei, de Keiko. Okay. Muy bien. Ahora vamos con Francis. Francis tiene una historia muy bonita, ¿no? Muy bonita que contarnos, porque justo en el programa anterior hablamos de alguien muy especial. Sí, mi nombre viene de la religiosa Francisca. Sos Francisca, la madrecita de los japonesitos. Francisca, Cuénteme su que historia. estaba en el hospital, ella atendía en el hospital 2 de mayo. Ujú. Mi padre se enfermó todavía cuando estaba aquí, Claro. soltero, ¿no? Ajá. Entonces fue atendido por la madre Francisca. Qué linda historia. Sí, Tenemos acá la una atendió historia muy real. bien. Mi padre quedó encantado con la madre, como si fuera una madre para él, ¿no? Claro. Porque él era mucho Y en joven. memoria de Sor Y al Francisca. nacer yo me puso Francisca. Wow, qué Porque linda historia. Tengo 3 hermanos y después yo soy la cuarta. Ajá. Y por ella te dicen
Francis. Francis, sí, Ah, sí, qué bonito, qué bonita historia. No sabía ese detalle. ¿Eh? Sí. Qué bonito. Hay que contarla siempre porque Sor Francisca fue un personaje importantísimo en la historia de la primera parte de la formación de la colonia japonesa. Así es. Y Luisa, algo... Bueno, en mi caso, mi nombre completo es muy largo. En el DNI aparezco como Luisa Hifumi Okuma Marui de Nomura. Wow. Muy largo, muy largo. Bueno, la peculiaridad, mi nombre en Nihongo es Hifumi, que viene de Hitotsu, Futatsu, Mitsu. Wow. Porque yo soy... Ya me confundí un poquito, pero te dicen Luisa, ¿no es cierto? Sí, Luisa. Bien, vamos a contar un poquito, luego de esta linda historia que nos han contado. Veo que están correctamente uniformadas como miembros del consejo, ¿no?, de Fujinkai, o miembros de Fujinkai. Cuéntame, Kei, los orígenes de Fujinkai, creo que son muy importantes contarlos. En el año 55, 1955, el señor Takayoshi Suda, que era cónsul del Japón, invita a las damas de la colectividad y 50 damas se presentan ahí para participar en la colecta de la Cruz Roja Peruana. Y eso es bien loable porque ellas, que eran japonesas, casi todas creo que eran japonesas, habían pasado toda la época difícil de la guerra y de la posguerra, ¿no? Pero solidariamente se presentan a ayudar a esta campaña que es en bien de la colectividad totalmente peruana. Así empieza Fujinkai, ese es el nacimiento de Fujinkai. Estamos hablando de 1955. 55. Sí, el 21 de agosto de 1955 Fujinkai se crea como esta institución. Claro, ¿no?, que sí. Ustedes eran muy jovencitas, ¿recuerdan a sus madres, tías participando en esa campaña? Claro que sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algún recuerdo en especial de sus madres asistiendo al parque universitario, poniéndose la banda? Bueno, tal vez no así, pero recuerdo muy bien esa carpa verde que había en el parque universitario. Carpa, ¿no? Sí. Sí, Francis. Yo sí he participado en la colecta. Ah, Francis, ¿cómo eran las colectas? Cuéntame un poquito. O sea, a mí, mi mamá me llevó al parque universitario temprano y ahí estaba la carpa de Fujinkai. De Fujinkai, ¿no? Sí, era para colectas de Cruz Roja. De Cruz Roja. ¿Y sí. había también la Cruz Blanca, si no me equivoco, o era otra cosa? Era para Cruz Roja. Entonces, Cruz Roja. Nos ponían nuestra banda y la alcancía y caminábamos por todo Nicolás de Piero, la Girón de la Unión. ¿Se recorrían todas las calles de Lima? Sí. Haciendo, qué bueno. pidiendo con la alcancía. Yo sí he participado. ¿Y cuántos años tenías, Francis? 21, 22 más o menos. Yo lo recuerdo porque justo lo comentaba, ¿no? Tengo recuerdos muy importantes de mi Obachan, ¿no? Mi Obachan Haruhiga, presidenta de Fujinkai en 1967, cuando se inaugura el Centro Cultural Peruano-Japonés y recibe a la princesa Michiko, ¿no? Recuerdo esa época. Pero en casa veía fotos de mi Oba haciendo trabajos colaborativos en la ciudad. Era una de las funciones de Fujinkai. ¿Qué era? Aparte de... O sea, ¿cuál era su objetivo inicial? Yo creo que Fujinkai, como se funda con esta obra de acción social, sus bases son de acción social. Es muy importante para Fujinkai, creo, como empezó con una acción social y seguir hasta nuestra época con esa actividad, ¿verdad? Sin embargo, es importante quedarnos un poquito en esos primeros años, ¿no? ¿Cómo habrá sido cómo se habrán ido organizando poco a poco? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Es decir, primero aceptan la invitación del embajador y luego les propone crear la asociación. Exacto. ¿No? Sí. ¿No? Se crea la asociación allí y hacen sus estatutos, hacen sus primeras actividades, como fue el primer Shinnenkai. Ajá. Y así siguen con el Keirokai. Empezó como Nippon Fujinkai. Nippon Fujinkai. Creada por la CISEI y toda la primera generación. Poco a poco se fueron integrando Nisei y la señora Elena Kohatsu fue la primera presidenta Nisei. A los 41 años ejerció la presidencia, así que muy interesante esa votación, sí.
En el año 1989, cuando la señora Ikuko Ganaha estaba concluyendo su periodo presidencial, ella optó por formalizar un poquito la institución. Convocó en una asamblea ordinaria y una extraordinaria, se decidió que la asociación se denominaría de aquí para adelante como Asociación Femenina Peruano-Japonesa, Nikkei Fujinkai. En el sentido de que las integrantes ya eran no solamente de la primera generación, sino también de la segunda generación. O sea, ese cambio generacional obligó a ir reestructurando la nominación. ¿No? Eso fue en parte el momento de la transición a la segunda generación. A ellas todavía sucedieron 5 años más de damas Nikkei, Nisei, pero mayores. Y después de eso, después del 40 aniversario, recién empezamos nosotros. Kei, habías hablado mucho de esta idea de lo social, el espíritu social. Quiero saber un poquito más de eso. Mira, como Fujinkai nace en una acción social como la Cruz Roja, creo que tiene dos partes importantes Fujinkai, su objetivo de Fujinkai. Uno que es la acción social, porque así nace, ¿no? Con estas 50 damas excelentes que hacen esta obra de la Cruz Roja. Pero luego Fujinkai creo que tiene el deber de integra, no el deber, sino integra a las damas de la colectividad y promoviendo, integrando, enseñando todo lo que es la cultura, las costumbres, las tradiciones, que es el legado de nuestros padres. Entiendo, entonces hay un proceso de acercamiento, de integración. Por ello tenemos que contar cómo ustedes ingresaron a esta institución tan importante. ¿Cómo fue la experiencia de cada uno de ustedes? Vamos a empezar por Francis. Francis. Yo fui invitada por Teresa Shimizu en el año 1999. Sí. Yo era socia ya, por el año 70 entré como socia. ¿Sin darte cuenta? Sin darme cuenta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Fue mi suegra era socia. Y la señora Mishima, que es consuegra de mi suegra, también eran socia, participaban. Entonces mi suegra había salido de viaje y yo vivía al costado de mi suegra, en un departamento. Entonces vino la señora Nishizawa a tocarme, a decirme que no estaba mi suegra y que necesitaba cobrar. Y yo, bueno, y así al año siguiente volvía la señora Nishizawa a venirme a cobrar a mí. Y un año fue que la señora Mishima pagó por mi suegra. Entonces vino la señora Nishizawa y me dijo, la cuota de mi suegra está pagada, así que te he inscrito a ti como socia. Así que ahí entré como socia. Pero entonces ya tenía 70. Más de 20 años como socia. Como socia, pero bueno, en el 99 fue que recién yo entré como en la parte de la directiva, trabajé como pro asistencia social. Vamos, antes de contar un poquito cuáles fueron nuestras funciones, me gustaría conocer la historia de cada una de ustedes. A ver, ¿quién sigue? No sé. Bueno, yo Luisa. puedo contar que entré a Fujinkai como socia en el año 2007. Mi mamá me animó porque ella participó en varias directivas y me dijo, es importante que formes parte de Fujinkai y seguramente que más adelante podrás integrar la directiva, cosa que yo pensaba, ¿cuándo sucederá? Pero resulta que a los 7 años, en el 2014, recibo la invitación de la señora Carmen Hayashi para integrar la directiva y a partir de ahí, bueno, ocupé varios cargos. Empecé como prodirectora de cultura y, bueno, continuado. Y a los 7 años parece que tengo la cábala de los 7 años, porque a los 7 años estoy ocupando... o sea que tienes 7 años de trabajo de dirección. Vamos entonces a escuchar las historias de este lugar. A ver, ¿quién podría contarnos las historias? Yo contaré, pues, de ¿no? cómo llegaron, ¿no? Es importante saber cómo llegaron. Ya. Yo, por ejemplo, ya cuando mis hijas crecieron, en el año 1985 decidí hacerme socia de Fujinkai. En 85. En 85. En esa época había una señora mayor, la señora Umeko Inaba, que era delegada zonal y venía a cobrarme, ¿no?
y ella tenía asignada la zona de La Molina y Monterrico. Y me decía, es tan grande que yo no puedo. ¿Me puedes ayudar? Bueno, yo ya tenía tiempo, así que ingresé. En el año 87 me designaron como delegada zonal y en el año 89 para 90, un día me llamó la señora Ganaja y me dijo, ¿puedes integrar la directiva? Porque va a entrar un cuadro directivo de MISEI, netamente MISEI. Entonces, bueno, MISEI ya de nuestra generación. Nosotros todavía no cumplíamos 50 años, éramos chibolas todavía. ¿Y cuántos años tenía, perdón? Estábamos por cumplir 50 años. Estaban por cumplir 50. Por cumplir 50 años. Fuimos la señora Terumi Tosa, que lamentablemente ya no nos acompaña, Angélica Miyashiro, la señora Atsuko Uehara y yo. Pero previamente había entrado Kuni Chanjida con la señora Ganaja, ¿no? La verdad que al ser invitada por una institución tan respetable, un poco como que te halagaba, ¿no? Te sentiste, yo sinceramente sentí mucho honor de ser invitada y puse todas mis ganas pues en entrar y la señora Eiko Sakaguchi era la presidenta electa y me conocía un poquito de más antes, entonces me asignó como secretaria de actas en español. O sea que de frente agarró el cargo. ¿Ah? De frente le puso un cargo. Sí, secretaria de actas en español en el sentido de que las señoras, las damas CISEI no dominaban el idioma ya el tiempo. Claro, estaban en el proceso de cambio generacional. Sí, el tiempo hacía necesario que ya las comunicaciones fluyeran bien en castellano, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho ese cargo, tanto me gustó que lo tuve que hacer 5 años. ¿No? Pero realmente nos sentimos muy, muy halagadas de entrar y pusimos mucho empeño, pero sí bastante asustadas porque las reglas que regían esos tiempos eran bien rígidas. Sí, de todas maneras vamos a entrar a ese tema de la disciplina que he visto que es muy importante. Me parece. Pero quería escuchar la historia de Ria y Kei. Primero Ria, por favor. ¿Ria? Sí, por favor, y luego Kei. Un poco largo. Sí. Bueno, yo ingresé cuando ya mis hijos crecieron, tenía tiempo y mucho quería aprender odori, baile japonés. Y como en Fujinkai daban clases con la profesora Laura Shimazaki, ingresé, me hice socia y estuve ahí ensayando. Y no sé cuántos, no me acuerdo en qué año habré ingresado de socia, pero en una de esas, Toya, cuando fue presidenta, me dijo que si quería integrar a la directiva. Y bueno, yo inocentemente entré no sabía que había que trabajar tanto. Todavía no vamos a hablar de todo lo que han trabajado. Kei, cuéntame tu ingreso. Bueno, la verdad es que tenía yo poco contacto con la comunidad, ¿no? Con las instituciones. Claro. Solamente iba al Estadio de la Unión a dejar a los chicos para que jueguen tenis, una cosa así. Pero cuando ya me jubilé, la señora Rosa Nomura y la señora Violeta Iwamoto, porque esa era la presidencia de la señora Rosa Nomura, ¿no? Me invitó a que participe a la directiva. También. Sí, ella me llamó con la fiscal de esa época, que era Violeta Iwamoto, ¿verdad, Rosa? No. Y entonces me invitó a que participara en la directiva. La verdad que le dije que no. Sí, porque yo no conocía mucho de Fujinkai, ¿verdad? Claro. Pero mi esposo, que es de Wakayama, y su papá de Toya también es de Wakayama. Entonces mi esposo me dice, ayúdale un año nomás, es de Wakayama. Claro. Entonces ahí entré y aquí ya llevo como 24 años. 24 años. Sí. Entonces estamos hablando de una participación activa ya de muchos años, ¿no? Claro. ¿No? Qué interesante. Francis, ¿cómo recuerdas? Me contabas que a los 21 años, o muy joven, lograste colaborar en las campañas de Fujinkai, ¿no? De aquella época. ¿Cómo recuerdas a las pioneras ahí? Mi mamá y mi papá, que siempre han estado dentro de las actividades, mi mamá también fue socia de Fujinkai, entonces yo siempre los escuchaba y participaba también de las actividades, iba al Estadio La Unión a ayudar, pero nunca me imaginé estar en Fujinkai. Y bueno, la ayuda fue porque mi mamá pertenecía y me dijo, vamos para que ayudes a la colecta de la Cruz Roja. Y así fui acompañando a mi mamá. Muy bien. Pero aparte de eso, no estaba yo dentro de Fujinkai. Ya estamos entendiendo entonces
cuáles han sido o son sus objetivos principales. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que la diferencian? ¿Qué hace que Fujinkai sea como es? ¿Cómo es su mística, su disciplina? ¿Cuáles son esos elementos que la constituyen como un grupo fuerte, fortalecido, mujeres, ¿no? Que han salido adelante con esta institución? ¿Ya? ¿Qué es lo que me podrían contar? Realmente para esa época era una institución diferente. ¿Por qué diferente? Diferente en el sentido de que tú entrabas ahí como a aprender, ¿no? Entonces te comprometías así porque era tanta la disciplina, las exigencias. Ahí no había de que yo me quedo porque quiero, sino porque te permitían seguir quedándote. Si no eras buena, no te quedabas. Wow. No, eso es verdad. Por eso que nos enseñaban mucho, nos enseñaban realmente mucho. Aprendíamos muchas cosas que nosotros de chicas no habíamos conocido. Se aprendía de todo, ¿no? Y tú tenías que aprender a las buenas y ser fiel y ser leal y ser obediente. Pero es una característica de la mujer japonesa, sí, ¿no? O sea que, o me estoy equivocando, estoy interpretando mal. Para mí fue una escuela de vida, realmente, y en algunas ocasiones escuché a mis antecesoras decir de que Fujinkai era la universidad de la vida de una mujer. Wow. No, con Tony sí, todos nos ponemos a analizar lo que hemos pasado en Fujinkai y hemos aprendido hoy mucho. Wow. Sí. Eso es una de las cosas más gratificantes, ¿no? Un centro de formación. Formación, disciplina, buenas costumbres, buenas maneras, todo lo que te enseña la vida como para ser una mujer realmente que sea ejemplo en su hogar y en la comunidad. ¿Qué es lo que puede decir sus compañeras? Sí, por ejemplo, yo sentí que al entrar a Fujinkai entraba una gran familia, ¿no? En la cual había mucha comprensión. Señora Toya, hay mucha disciplina, mucha exigencia. Pero la disciplina no da miedo, más bien no te empuja a alejarte, ¿o no? Un miedo positivo, digamos, ¿no? Un miedo, pero como un temor, pero de mucho respeto. Existía pues mucha comprensión. Yo, por ejemplo, al ingresar no sabía cómo era el trabajo en sí. Claro. Aprendí mucho del trabajo en equipo. Todas como que me llevaron de la mano, ¿no? En cada puesto que ocupaba, y ha sido pues una experiencia importante, como la escuela de la vida, como relata. Claro que sí, claro que sí. A ver, yo estoy seguro que Keiko, Francis y Iria me quieren contar algo sobre la esencia. Para mí Fujinkai ha sido, como siempre lo he dicho, una experiencia muy buena en mi vida. Ha sido una escuela que me ha hecho entender, comprender, estudiar por intermedio del programa, ¿no? Porque uno a veces no sabe qué tradición, cómo es la cultura, en nuestras costumbres, y entonces tú te pones a estudiar, a indagar más. Para mí eso ha sido Fujinkai, la disciplina. Y a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención, yo estaba como 2 años o 1 año nomás en la directiva y llegó el centenario, ¿no? Dirigido por una de nuestras expresidentas, la señora Hiro Kokuzuma, y se presentó un baile en el Hanagasa Ondo en el estadio por el centenario. Eran 400 personas, ¿verdad, Aria? 400 personas, que era comprar la tela, hacer el happy, darlo, el ensayo. Eran yucatas y yo era la modelo. Sí, y entonces, sí, es verdad. Y entonces fue toda una maquinaria increíble. Claro. Realmente que yo el día del ensayo, porque habían profesoras que estaban en el Estadio de la Unión, unas acá, Bría por allá, monitoras, ¿no? Y entonces todo se centralizaba. De tal manera y teníamos que darle un lonche después del ensayo, ¿no? Claro. Preparar los sándwiches en la oficina, llevarlo al estadio porque ahí fue el ensayo, y ver ese Hanagasa Ondo fue increíble realmente. Yo ahí me he conmovido y vi cómo se manejaba la maquinaria de Fujinkai. Con ese ímpetu, con esa unión, con esa solidaridad, yo tengo la camiseta de Fujinkai de esa vez. Acá están todas con la camiseta. Ah, sí, todas tenemos la camiseta bien puesta. Trabajar juntas, la camaradería que teníamos, ¿no? Sí, todas nos ayudábamos y uno comparte muchas cosas y amistades, amigas, y lindo era trabajar ahí. Fue una convocatoria que empezó en agosto del año anterior.
Sí, o sea, sí, en el año muy bonito. 1998 se empezó la convocatoria y se presentó en mayo de 1999. Participaron niñas desde los 6 años hasta las personas, Sí, de la tercera edad. Era por el 100 aniversario de la centenario, inmigración sí. japonesa. Y tuvimos tanta suerte que pensamos de que no íbamos a hacer el número central, ¿no? Porque había un número muy bueno, especial después, y sin embargo el presidente se quedó solamente hasta vernos a nosotros. El siguiente número lamentablemente no contó con la presencia del presidente. Fue realmente espectacular, ¿eh? Todo 450 con Sí, su... era increíble. Con su casá, Sí. con su happy, Sí, azulito, con su blanco. Muy bonito. El ensayo mismo fue increíble. Sí. Ya cuando estaban con su happy fue sensacional, ¿verdad? Participaron varones también, ¿no? Pero no Sí. solamente es esa actividad, todas las actividades, nosotros siempre tenemos un plan de todo el año. Entonces, el Keiroka y el Shinenka y preparar todo eso es bien bonito, Sí, sí. ayudándonos entre todas, ¿no? Preparar el evento para la venta y todas esas cosas. Es bonito, fue bonito. Qué bueno. Yo quisiera agregar, Sí. ya que hemos recordado el aniversario 100 de la migración, si mal no recuerdo o no me equivoco, ahí también participó el coro de Fujinkai con 100 voces Sí. y bajo la dirección de la señora Luisa Morisaki. Claro que sí. O sea, el coro permaneció, tuvo vigencia durante 45 años y la señora Morisaki la dirigió los últimos 35 años, ¿no? Hasta el año 2012, creo yo, que se presentaron. ¿Recuerdan cuándo fue el origen del coro? ¿En qué momento, en qué año? ¿Recuerdan? No recuerdo, Sí. pero creo que los primeros directores fueron japoneses, Sí, ¿no? como los primeros directores fueron japoneses y después Luisa asumió el mando y por 35 años ella dirigió el coro. Qué bueno. Este coro fue bien importante en Fujinkai porque no solamente se presentaron a nivel de colonia, también a nivel nacional, se fueron al extranjero con Copani, fueron a Argentina, Vancouver, Chile, no sé qué otro país, no recuerdo más. México también. Sí. Brasil también. ¿no? Y me imagino que Sí. cada vez que iban a algún país preparaban un repertorio especial para el país, ¿o no? Sí. ¿Algún recuerdo? ¿De repente ustedes han No. sido parte del coro o no? No. Al menos yo No, yo no he sido parte del coro. Pero creo que fue muy sonado el último viaje que hicieron, me parece, en Ecuador, ¿no? Que hicieron Canta Pueblo, algo así. Sí, Canta Pueblo en Ecuador. Sí, en ¿no? Ecuador, Sí, ¿verdad? ahí. Fue muy sonado eso y fue muy importante para Fujinkai y el coro. Lamentablemente ya no tenemos el coro, pero tenemos el karaoke, ¿no, Iría? Antes de pasar a las actividades que están haciendo más en los últimos años, tengo entendido que una de las funciones importantes de Fujinkai era ver el futuro de sus abuelitos, ¿no? O sea, las visitas a ver la calidad de vida de los Oji-chan o Bachan que no tenían un lugar en donde estar, los asilos. Había un sí. trabajo, ¿no? Me imagino, ¿no? De bienestar social a aquellas personas que estaban un poquito abandonadas posiblemente. Bueno, ahí resalta mucho la señora Ikeda, ¿verdad, ¿Me pueden Toya? contar un poquito de eso? Sí, la señora Ikeda dice que fue pidiendo a todas las personas, bueno, estábamos en la etapa difícil de la guerra, ¿verdad? Claro. Y de la posguerra, en que había muchas personas japonesas no tenían trabajo y ella comenzaba a ubicarlos en los asilos. Es así que ella dice que vio un espacio en el asilo de las Hermanitas de la Caridad de Breña y prometió hacer ese pabellón, ¿no? Y con la ayuda de la embajada, del padre Yonekawa, se hizo ese pabellón y es por eso que actualmente se reciben a los japoneses o los descendientes, ¿no? Wow. Sí. Esa señora, la señora Ikeda, Tokuko Ikeda, ha sido muy importante en la labor social. Sí. Sí, era una mujer increíble. Fue Pero parte de... Sí, perdón. En todos los años del plan de actividades, todos los años se hace visita a los asilos. ¿no? ¿Cuáles son las visitas más importantes que hacen dentro del programa anual que tienen al año? Creo que tienen lugares
emblemáticos como visitas a Manchay o algo así. Sí, ¿o, Manchay. Íbamos al asilo de Avenida Brasil, no sé cómo se llama. Las hermanitas También en el Callao. En el Callao también. el Callao, sí. También hemos ido a Chaclacayo. Chaclacayo. Son los Chaclacayo. 3 lugares, ¿no? Sí, Chaclacayo, Callao y Breña. Sí, eso está en todas las... ¿Y cómo es esa visita? ¿Me pueden describir cómo es la visita? ¿Solamente llevan donativos o tienen algún tipo de actividad en especial en las visitas? Bueno, antiguamente cuando estaba, bueno, todavía no he hablado del grupo Tanoshi, pero vamos a hablar de todas maneras del grupo Tanoshi. Íbamos a bailar ahí sí, también. Para los... Claro, ¿no? pero ¿me podrían contar un poquito esa experiencia de ir a los asilos? ¿Era una experiencia de qué tipo? O sea, ¿solamente llevar donativos o tenían un encuentro con...? Llevábamos... No, sí, era bonito. Íbamos y primero reuníamos a todos, ¿no? Ajá. Y teníamos un acápite para dedicarlo a los asilados de Nihonjin, ¿no? Claro. Llevábamos eventos, sus cosas para su higiene y todas esas cosas, pero luego compartíamos. Y gente como yo también, que simplemente por en base de entusiasmo agarraba y nos poníamos a cantar, los viejitos querían que bailáramos con ellos y alternábamos con ellos, la pasábamos bonito. En realidad pensamos de que había un momento de esparcimiento para ellos, ¿no? Y entonces con mucho gusto se hizo, pero justamente luego después se fue ya haciendo más extensiva las visitas, y en una oportunidad acudimos al centro de, ¿cómo se llama aquel? El año que tú fuiste también, un año en que fuimos a visitar a las madres adolescentes sí. del hospital, del albergue de Ermelinda Carrera, ¿no? Gente muy necesitada, chicas que de muy tierna edad fueron madres y tenían que ver por sus niños. Así que eso fue una parte que nos desviamos tal vez del objetivo principal, pero que sí acudimos en auxilio porque era una población vulnerable y muy necesitada. Realmente muy conmovedora esa situación. Sí. Me imagino que eso sensibiliza mucho a los participantes de la asociación, ¿no? Acercarse sí, no, con... Eso además de que como es una muestra, ¿no? de lo mal que se pasaba en esa situación. Entonces ahí acudimos en ayuda y fue a sugerencia de Key realmente que fuimos a Ermelinda Carrera. Y fuimos a Ermelinda Carrera y también a la madre de Matayoshi, que también tenía un hogar en los barrios altos, que también atendía a estas madres adolescentes, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, fue un año... Y después todos los años que colaboramos con la campaña de la chocolatada de Manuel. Claro también, sí. también. ¿Me pueden contar un poquito de todos Manuel? Todos los años colaboramos con víveres. Claro. Aparte, un grupo iba también a ayudar a preparar las bolsitas que se repartían. Claro. Sí, y el día de la chocolatada íbamos desde la mañana a preparar, a servir el chocolate a los niños y ir a llevar donaciones a distintas. Se juntaban en varias zonas y entregamos las donaciones. Y en la tarde ya era exclusivo, los niños entraban al local y ahí se les invitaba su tacita de chocolate, su trocito de panetón. Y a la salida cada niño salía con su bolsa. Contábamos que las experiencias han sido diversas, ¿no? Y estábamos cerrando la idea de estas visitas que se hacían con el deseo de ayudar a las otras personas. Sin embargo, también existía dentro del programa también el trabajo articulado entre los miembros de la organización, ¿no? ¿Qué tipo de programas, actividades empezaron a crear para sus 1.400? Son 1.400 asociadas. Sí. Increíble. Y otra de las cosas que llama la atención, ya para cerrar, es la capacidad organizativa en zonas de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Me pueden explicar qué significan las zonas y cómo se articulan las zonas? Bueno, la ciudad de Lima se divide en 30 zonas. ¿Ya? Algunas normalmente son por distrito, pero algunas zonas tienen varios distritos, y de esa manera en cada zona se nombran las delegadas, que es el grupo de personas que viene a ser el nexo de la directiva con cada una de las socias. Y de esa manera se realizaban las cobranzas, o se realiza también actualmente, pero ya en forma virtual, ¿no? Las cobranzas, las correspondencias, ellas eran las que llevaban las correspondencias, las invitaciones
a cada una de las socias. Y de esa así manera se pueden organiza. llegar a todas. Exactamente. Ok. Así ha sido desde, creo yo, desde siempre, ¿no? Desde sus inicios, creo yo. Sí, en el año 89 ya Llegar a hacer el contacto Sí, con ¿no? las O sea, socias. ha sido una organización Sí. importante, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando vivía con mis padres que todos los meses nos tocaba la puerta una persona de Fujinka. Claro. ¿No? Algo así, ¿no? Sí, sí, Tocaba sí. la puerta, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí. Sí. Muy bien. Estamos agrupadas, ¿verdad? Claro. Entrelazadas, digamos. Sí, eso. ¿No? La directiva, con las delegadas zonales Es y las una socias. buena red ¿no? de, Sí. de organización, ¿no? Ajá. Bien, ahora sí podemos hablar de muchas actividades, ¿no? Luisa nos contó del importante coro, ¿no? Pero también ha habido otros tipos de programas, actividades al interior para integrar a los asociados, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué programas impulsaron de repente en sus directivas, en sus presidencias? ¿Quién me puede contar? Yo hablaría del Keirokai. Ya, primero empezamos con Keiroka, luego que yo creo que quiere contar Tanoshi, pero vamos con Keiroka. Hace rato está que me mira, aquí va a hablar de Tanoshi. Bien, vamos con Keiroka. El Keirokai es una actividad que se hace casi desde el comienzo. Yo tuve oportunidad de ver cómo mi mamá llevaba a mi abuela. Mi abuela vivió hasta los 92 años y murió en el año 85. En esa época yo observaba cómo mi mamá la llevaba y en esa época era acá, en el Centro Cultural, ¿no? Y luego de eso, año a año se va incrementando el número. Discúlpame, el Keiroka es una actividad dirigida a... Sí, dirigida a personas mayores de 77 años ahora. Qué bueno, Sí. qué bueno. Entonces en aquella época mi madre llevaba a la abuela, luego pude ver yo cómo yo llevaba a mi madre, ¿no? O Hasta el sea, año- era un día entero hacia el adulto mayor, Sí. agasajarlo. Sí, hablando de mi madre que llevaba a mi abuela, comento que mi abuela para asistir al Keirokai, desde 2 días antes tomaban talgina. ¿Por qué? Para sentirse bien y ir con se gusto. preparaba. Esa era una rutina en ella, todo el tiempo tomaba su antalgina y la llevaba. Yo llevé a mi madre y luego ahora yo disfruto de los Keirokai. Claro Ya que desde sí. hace, creo que 5 años, ya estoy yendo a los Keirokai. ¿El Keirokai en qué año se creó? ¿Inmediatamente? Inmediatamente después del Shinenkai se creó el Keirokai. O sea que las primeras actividades Sí, fueron... fue Shinenkai y Keirokai. Ya. Sí, fue en el año 56, creo. Siempre dedicado al adulto mayor, Sí, sí. ¿no? Mucho respeto. Sí, yo creo que Fujinkai es una de las instituciones emblemáticas porque Hinamatsuri también. Hinamatsuri. Hinamatsuri Claro. empezó Fujinkai, Keirokai, Ongakai. Ongakai. Todas esas actividades, Fujinkai siempre ha sido las primeras. Ya como haría. hemos Ahora sido sí las hablemos de Tanoshi. Le está picando, ¿eh? Sí, hace rato me mira, yo digo, ya, ahorita empezamos. Listo. Hablemos Bueno, de cuando los ya, famosos ok. aeróbicos al estilo japonés Sí, que muy creativamente propusiste. Cuéntame un poquito Sí. la experiencia. Bueno, cuando Toya me llamó la directiva, al poco tiempo, creo que no pasó ni un mes, y me dijo, Día, tú te vas a encargar de amenizar los paseos, así que invéntate algo, yo no sé qué, pero invéntate algo para amenizar los paseos. Ay, yo dije, pero ¿qué cosa puedo hacer? No tenía ni idea, la verdad. Gracias, Toya, por haberme impulsado, porque dije, yo hacía odori japonés, ¿no? En japonés, Okinawa odori también, y era sido a hacer aeróbicos. Entonces dije yo, ¿qué hago? Como en aeróbico te toca música movida, así. Entonces dije yo, ¿y si hago con la música japonesa, qué pasará? Y comencé a ensayar pues en mi casa. Y salió pues los ejercicios con música ¿Y japonesa. cómo es un aeróbico con música japonesa? Pones la música japonesa y comienzas a hacer la rutina, ¿no? Y Kei también hacía aeróbicos también. ¿Kei No. Francis o no? No, ella casi no era nacido. No es lo mío. La cosa es que cuando fue el primer paseo y lo presenté, Fue un éxito. éxito, mucha gente le gustó. Entonces dijimos, me dijo Toya, creo que hay que enseñar porque mucha gente está preguntando por eso. Y se hizo el Tanoshi Mokuyobi, funcionaba solamente los jueves. Y era 1 hora que yo estaba ahí, dale, no sé cuántas músicas, canciones me ponía. ¿Y se hacía acá en APJ? Sí, al principio en Fujinkai,
como venía tanta gente, ya me dieron el 6º piso, ¿no? El Wow. salón ese salón grande que está ahí Claro, arriba. que está en el Y 6º piso. entonces ahí daba mis clases. Ah, qué Y bueno. la gente dijo, jueves el aeróbico hay que hacerlo aunque sea 2 veces a la semana. Entonces ya no era Tanoshi, Mokuyobi, sino tuve que abrir martes y jueves. ¿Y cómo- Entonces ya cómo de se ahí, llamaba? Se y ya llama- Grupo Tanoshi fue, pues, porque era Tanoshi, Mokuyobi, entonces se puso Grupo Tanoshi. Eso empezó en el año 2000 y... 18, 1997, 98. 98, En mayo de 1998 empezó. Y era un tipo de ejercicio que, sin tener las exigencias del aeróbico, permitía que gente adulta, mayor, también bailara. Sí, Entonces sí. eso fue lo que motivó a mucha Sí, gente. mucha gente se empezó a venir por Wow. hacer Que se podía hacer, ¿no? sí. Lo podían realizar porque no tenían pues los riesgos de un ejercicio muy Sí, fuerte. comenzaron a venir tanta gente y lo más gracioso es que en un paseo la esposa del embajador Konishi se enteró de que había esos bailes ahí. Cuando yo los hice y le encantó y preguntó pues dónde era y todo, ¿no? Entonces todavía me decía, ¿cómo no me han avisado antes, no? Y comenzó a venir ella ¿Sí? y venía y su chofer traía fuentes de Ya. maqui. Entonces venía más gente. Comenzó a venir más gente, ya no era en el 6º piso, ya tenían que ser en el corredor. Bueno, en esa época no había que aforo ni nada, ¿no? Ría, ¿y cómo lograbas los pasos? ¿Cómo elegías la música? Ay, harto trabajo, pues yo, Wow. la verdad es que en mi casa ensayaba, porque es 1 hora de clase, ¿no? Claro, y te tiene que gustar mucho, ¿no? Sí, y después de ahí ya derivó que algunas coreografías gustaban y me decían, y hay que hacer este baile, y un grupo, ¿no? Que era bien entusiasta, y comencé a enseñarles tipo ya aeróbico, pero como baile, y fue tanto el éxito que APJ, instituciones, Kenjinkai, hasta matrimonios, cumpleaños, nos llamaban para amenizar. Yo me imagino que mientras está hablando en el programa van a salir todas las fotos, los videos, todo lo que... Wow, felicitaciones, una gran Sí, labor. eso duró, bueno, hasta que yo todo ese tiempo, aparte de hacer esas clases, yo era directora artística o de cultura, ¿no? Cerca de 9 años yo he estado así en Bien, ese. qué bueno, felicitaciones. Sí, y después de ahí ya fui elegida presidenta y ya ahí tuve que llamar a una profesora de aeróbico, Claro, ¿no? para que la apoyes. Sí, y después fui presidenta y fue un año que era 55 aniversario de Fujinkai y 110 aniversario de la inmigración japonesa. Entonces, como dice Francis, más eventos tenía que asistir, mi carro era como un ropero, ¿no? Porque a veces tenía que ir en la mañana a un sitio, en la tarde a otro sitio, en la noche a otro Eso sitio. fue en el año 2017. No, eso fue, yo fui elegida en el 2009, 2010. Ah, ya, 10 años antes. Sí, hasta esa fecha yo, hasta que fui presidenta, yo enseñé me estaba equivocando sí. con el aniversario de APJ y el Centro Cultural Peruano Japonés. que fue- No, fue 110 aniversario de la inmigración de la japonesa inmigración japonesa. y 55 años de Fujinkai. Claro, Entonces, claro que sí. he tenido harto trabajo. Harto trabajo. Hablemos entonces de ese harto trabajo cuando a ustedes les ha tocado ser presidentas, ¿no? que han emprendido. Vamos a hablar con Francis y luego pasamos con Kate. Ya, ok. Francis. Bueno, yo cuando fui presidenta, bueno, todos los años teníamos ya más o menos un programa, ¿no? Ajá, sí. Como decía el Shindenkai, después teníamos la función de cine, Sí. en el mes de febrero, en marzo teníamos el Hinamatsuri, que era para las niñas, que aquí les invitábamos a las niñas a celebrar su día. Ajá. ¿no? Después teníamos, ya teníamos que preparar el Keirokai. El Keirokai, Claro, asistían, porque ya los últimos Keirokai que hemos hecho fue en el Estadio La Unión, porque asistían como 700 personas. Sí, yo he ido a algunos y bastante numerosos. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen entonces, para poder cumplir con toda esa logística? Es increíble. Increíble, todas ayudan, todas Todas colaboran. Todas. ¿Y el que Ese no es- colabora se le mira mal o no? ¿No? Y Hace un todas poquito. colaboran, eso ¿Sí? es lo que sí. Era una reunión de delegadas, Ya. pero Porque ya las vi que ustedes son directivas-
También, bien fuertes, ¿sabes? Vienen todas temprano. Uno cree que llega primera y hay algunas otras que ya están trabajando, ya están preparando, porque nosotras preparábamos los sándwiches y todo. Qué bueno. Desde el día anterior, Francis, ¿no? Desde la semana anterior haciendo los tamagoyakis. ¿No? Fue muy bonito. Qué bueno. Todas las actividades hay que destacar la participación de las delegadas zonales. Realmente es una labor de hormiga, pero que gracias a eso tenemos esta constitución de como entidad. Sí. La danza y todo lo demás claro es que muy importante, ¿no? Damos clases de cocina también. Qué bueno. Hablando de actividades, Kay, ¿me podrías contar, por ejemplo, el famoso concurso Otaka? ¿Perdón? El concurso de poesía. Ah, sí, mira. No, porque es creo que se constituye una actividad importante. Ese año que yo fui presidenta se hizo el concurso, ¿no? Claro que sí. Como le decía Francis, nosotros tenemos ya un programa preestablecido, pero siempre hay actividades extras, ¿no? Y una de ellas fue el concurso de tanca. Nosotros estuvimos muy contentas porque las dos primeras puestos eran expresidentas nuestras, ¿no? Wow. Bueno, entonces el primer puesto fue Hirono Fukasawa, la señora Hirono Fukasawa. El segundo puesto fue la señora Maki Chikawa. Y usted ve, si entra por aquí en APJ, encontrará el de Hirono Fukasawa en mármol, en la entrada, ¿no? Sí. Y el de Maki Chikawa está en la Clínica Centenario. ¿Y la gestión para lograr homenajear al poema a través de esta piedra fue difícil o no? Sí, no. Bueno, eso sí no lo sé, ¿no? Cómo se realizó, pero nosotros las agasajamos ahí en nuestras oficinas y fue muy interesante, ¿no? Unos poemas muy lindos y el tanca, desgraciadamente ya no se da clase de tanca porque no hay profesores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el haiku y el tanka? Disculpe la ignorancia. Todo el poema, las poesías, el tanca, las décimas, todo tienen reglas, ¿no? Y el tanca tiene creo que 577, 755, ¿no? Lo que hace don Carlos. Exacto. Bueno, las décimas tienen otras reglas, ¿no? La poesía también, ¿no? Pero es inspiración, digamos, ¿no? Entonces, si se juntan dos tancas, dos estrofas, se vuelve haiku. Ah, mira, todos los días aprender. Entonces, la de la señora Fukasawa y la de señora Maki Chikawa son tanca porque son de una sola estrofa. Claro, ¿no? Son más... se cuentan las sílabas. Claro, más exactas y mínimas. ¿No? Y son bien bonitas porque en tan pocas palabras tienes que tener la capacidad de ¿no? dar el mensaje en corto, ¿no? Menos es más. Sí. ¿No? Entonces, las dos tienen un mensaje muy bonito. Qué bonito. ¿no? ¿Y recuerda cuál es la esencia de cada mensaje de esos poemas? Sí, bueno, si no me falla la memoria. A ver. La de Hirono Fukasawa creo que dice, finalmente llegué cruzando el infinito mar. Mi incansable lampa labró esta bendita tierra, ¿no? Es una evocación a la historia. Claro, ¿no? Ella es una cosa bonita porque ella narra cómo fue su viaje en el infinito mar y además agradece a la tierra que los acogió, ¿no? Totalmente. Igual la señora Maki Chikawa, ¿no? Creo que la de Maki Chikawa dice el carácter de nuestros antepasados perdure o florezca como el cerezo florezca en este bello país, ¿no? Claro, hay una búsqueda de integración. Exacto, ¿no? Entonces siempre hay un agradecimiento al final y creo que eso es lo bonito del tanca. Es una pena que ya no se haga, como te digo, porque no tenemos profesores, ¿verdad? No tenemos gente que domine el Nihongo también. Claro, y también tienes que dominar. Aunque tampoco no es así, porque José Luis Borges, el escritor argentino, claro que sí. Era un especialista. Sí, especialista, escribió muchos tankas. No necesariamente tenemos que dominar el idioma, ¿no? Claro. Sí. Uno lo puede hacer en español. No, claro, no debería ser un impedimento. Claro, no poder hacerlo, ¿no? Es bien interesante. Quería si estamos hablando de cómo fueron sus presidencias, ¿no? También podríamos preguntarle a Luisa cómo es la presidencia hoy en día, ¿no? Claro. ¿No? Luisa, te están escuchando acá las consejeras. Ay. Uy, ya tengo miedo. Luisa, has recibido un desafío enorme
Es muy grande asumir, me imagino que la señora Gaya el año pasado también, asumir en este contexto tan difícil y complejo de la pandemia. Sí. Si bien es cierto, ya estamos saliendo un poquito de ella, siempre va a haber nuevos desafíos. Cuéntanos un poquito la visión que tienes. Sí, bueno, fue y sigue siendo un gran reto para todas nosotras, porque realmente de un momento a otro teníamos que adecuarnos a las nuevas tecnologías de comunicación, cosa a la que la mayoría o casi todas no estábamos acostumbradas a hacerlo, ¿no? Pero ahí se ve el empuje de Fujinkai, de todas las socias de Fujinkai, no solo socias, sino las mismas consejeras, las delegadas. Nosotros de la directiva hicimos un gran esfuerzo para poder adecuarnos al Zoom, al WhatsApp, al Webex, cosa que ni en términos conocíamos. Wow, ¿no? Al Webex también. Sí, exacto. Y gracias a eso, al esfuerzo de todas, claro que hemos logrado adaptar nuestras actividades presenciales a las formas virtuales, ¿no? Algunas, bueno, lógicamente no se pueden hacer, como el campeonato de Ghetto Ball que auspiciábamos, el Festival de Antojitos, que es otra actividad que hacíamos acá. Sí, también me van a contar de Antojitos. Sí, entonces, pero otras actividades que se podían adaptar, lo hemos adaptado, ¿no? Digamos que las actividades importantes que tenían están en suspenso, porque yo estoy seguro que en algún momento, con los protocolos y la vuelta a la semipresencialidad, se puede ir retomando poco a poco.